No, si es ahí. En el 16, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, que era contado con nosotros y que tenía parte en este ministerio. Entonces era parte de los 12 apóstoles. Qué privilegio, ¿no? Qué puesto tan alto. ¿Quién quisiera estar entre los 12, no? Pues yo sí quisiera, ¿no? Y a mí me hubiera gustado caminar entre Jesús. A lo mejor él lo hubiera traicionado, pero pues todos, de hecho todos traicionamos a Jesús. Todos gritamos, crucifíquenlo. ¿Por qué? ¿Por qué todos lo crucificamos? Por nuestras rebeliones y nuestras actitudes. ¿Cómo es posible que uno escogido por el Señor, habiendo visto y oído todo como los demás apóstoles, pudiera caer y llegar a ser traidor, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que Judas, que estuvo ahí con Jesús, que vio maravillas, que Jesús sopló sobre él el Espíritu Santo para que fuera y predicara, para que sanara gente, que estuvo participando con él, lo traicionara y lo dejara? ¿Cómo es posible, no? Pedro aclara la respuesta en el versículo 16. Era necesario, o sea, el plan de Dios, que se cumpliesen las escrituras o las profecías. Entonces, Dios es soberano. Y la neta, la verdad, no podemos nosotros decirle, Señor, ¿por qué? Esa es una pregunta incorrecta de parte de nosotros. O sea, estamos haciendo o queremos o planteamos que Dios es el malo, ¿no? ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué X? ¿Por qué me dio COVID? ¿Por qué me dio chorro? Y le echamos, y a través de esa pregunta, ¿qué estamos haciendo? Le estamos echando la culpa a Dios. La pregunta correcta sería, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? Ahí cambia, ¿no? Porque si tu hijo viene, mamá, ¿para qué hiciste la sopa? ¿Qué te está diciendo tu hijo? No la quiere, o sea, qué asco, ¿no? Mamá, ¿por qué hiciste sopa? ¿No? Ya cambia. Ah, es que nada más había sopa, entonces ¿qué? Hice la sopa. Ya no había arroz. Cambia la pregunta, cambia el tono, el contexto. Ya no es una queja, ya es una búsqueda de propósito, un conocimiento para yo entender. Y muchas veces Dios no nos va a responder. Pero si Dios no nos responde, ¿deja de ser Dios? ¿O lo dejas de amar? Es lo mismo con los hijos y los padres. Como padre no les das todas las explicaciones a tus hijos de lo que haces, ¿o sí? No. Y por eso ya no lo amas, o él te va a dejar de amar. Es que ¿por qué compraste un carro, mamá? ¿No? Y a lo mejor él quería un Xbox. Pero él te deja de amar por el contexto, por lo que tú hiciste, o tú lo dejas de amar a él, sino que tú como autoridad, como alguien mayor, estás viendo otro panorama. Porque ¿qué ven los hijos? Divertirse, cotorrear, comer, dormir y hacer del baño. ¿Y qué ven los papás? Es que sus estudios, es que ya le hacen falta calzones, y es que le hace falta esto, y es que tengo que pagar la luz. Está viendo un panorama completo. Y es lo mismo con Dios. Lucas tal vez relata esta versión del fin de Judas, ¿no? Porque eso es una preguntita. El hermano más o menos dice, y nos dio casi la media respuesta de esta pregunta, de cómo es que dice aquí en Hechos que Judas murió, cayó de cabeza, y Mateo nos habla de que murió colgado. Una manera común de armonizar ambos pasajes, porque recordemos que la Biblia es perfecta, está perfectamente unida. No hay que discrepancias, o es que se contradice la Biblia, no. Simplemente que tenemos que analizar y ver el contexto de lo que se está hablando. Y entonces, ¿qué nos dice el manual? Una de las cosas es suponer
que Judas se ahorcó en la propiedad que compró y luego de morir su cuerpo cayó y se reventó su mollera. Mateo describe una parte de la historia y Lucas la otra. Como ya se dijo, a este le fue útil narrar la caída de Judas. Escuche bien esto, porque esta es otra manera de entender este pasaje. Porque recordemos, ¿cuál es una de las herramientas de interpretación bíblica? La más importante es leer el contexto. ¿Y de qué está hablando aquí Pedro? ¿Qué les está diciendo a los 120 congregados? Que uno le traicionó y que necesita ser llenada esa vacante. Entonces, Pedro enfatiza la caída de Judas porque la forma en que cayó de su ministerio. O sea, está dando un ejemplo simbólico también, podemos tomarlo así, de que él participaba de Dios, pero cayó y dejó el privilegio que él tenía. Entonces es por eso que aquí el apóstol Pablo podemos ver otra interpretación y va más acorde al contexto, porque está hablando de que él participaba, pero por su traición a Jesús dejó de ser partícipe y fue como si él hubiera caído de cabeza y se hubiera abierto. Entonces podemos dar estas dos explicaciones, que va unida, que Mateo está explicando que se ahorcó, y Hechos dice que después de muerto su cuerpo cayó. Y otra, el sentido o la explicación espiritual, que es la caída de Judas de su ministerio. Entonces, ¿ya entendió? Ya vimos cómo, porque yo también lo leí y dije, yo sabía que se ahorcó, ¿no? Pero estudiando nos damos cuenta de que es más profundo. Y de acuerdo al contexto nos damos cuenta de que sí concuerda con el contexto. Los versículos 21 y 22 brindan los requisitos que Pedro propuso para la persona que reemplazaría a Judas: estar entre el grupo de personas que seguía a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la resurrección y la ascensión. Entonces vemos en los capítulos 22 es necesario pues desde el 21 que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo este tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que de entre nosotros fue recibido arriba, sea uno hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es por eso que muchos, y lo vemos hoy en día, ¿no?, que muchos se levantan como apóstoles. No, es que yo soy apóstol de Jesús. Pero ¿qué hicieron? Aquí el apóstol Pedro está dando requisitos para que puedan ser apóstoles. Está el nombramiento de apóstol y está ¿cómo se llama? El ministerio del apostolado. Son dos cosas diferentes. Y para ser apóstol, ¿qué dice Pedro? Que tenían que estar con Jesús desde que fue bautizado hasta que subió al cielo. Esos eran los requisitos que el apóstol Pedro estaba tomando en cuenta para nombrar al otro apóstol que debía ser llamado. El hecho de que escogieron otra vez me equivoqué, Matías mediante la suerte, no establece un patrón para solucionar cualquier problema de la misma manera. Y como les digo, muchos toman, es que aquí dice suertes. A ver, Señor, tú dime, ¿no? No, en los exámenes, ¿no? Padre, guía mi puntería. Caray, escogí la fecha, no. Vamos a ver algo muy importante aquí. Pedro seguía una costumbre que se hallaba en algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Saúl describió quién desobedeció su orden de no comer durante una batalla echando suerte en 1 Samuel 14 del 36 al 46. Entonces esto era una costumbre que utilizaban los judíos. Pero otro punto importante que queremos y que tenemos que ver. Pero hay que notar que antes de todo, los discípulos escogieron a dos personas que cumplieron todos los requisitos exigidos. ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Desde qué? Hasta
Esos eran los requisitos, ¿no? Y esas dos personas cumplieron los requisitos. Luego oraron y encomendaron la decisión a Dios. Pero hay algo muy importante. No había llegado el día de Pentecostés todavía. Todavía no eran llenos del Espíritu. Por eso es que usaron esa costumbre, suertes. Porque todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Después del Pentecostés, cuando la iglesia llena del Espíritu Santo tomó muchas decisiones, lo que se observa en este libro de Hechos, no usaron suertes. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo los guiaba. Entonces, ¿echaron suertes por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Entonces, si tú echas suertes en alguna decisión, pide, arrepiéntete, acepta a Jesús en tu corazón para que el Espíritu Santo te diga qué hacer. Y a veces, hasta me doy de cabezazos porque me acordé de algo. A veces usamos así, cuando no somos enseñados o cuando no sabemos escuchar la voz de Dios. Y los jóvenes aplican esta: Señor, la primera que vea va a ser mi ayuda idónea. ¿No? ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo que los discípulos hicieron en este pasaje. Oraron. Pero a ver, Señor, es que yo no sé. Como no te he aprendido a escuchar, y la pared, ¿no? Te vas a casar con la pared. ¿Por qué? Porque no somos guiados. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y a veces así actuamos a suertes. No, Señor, lo que diga el pastor lo voy a hacer, ¿no? Y dice el pastor: da todo lo que tienes. No manches, no, Satanás. Pues ¿qué no oraste por eso? Entonces hay que mejor aprender a escuchar al Espíritu Santo. Porque si no te vas a meter en muchas broncas. Es lo que dice nuestro pastor acerca de la ofrenda. ¿Qué dice Dios? De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí me equivoqué de pasaje, ¿no? Cada uno de como propuso en su corazón. Para que se despertaran. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿No? Se equivocó. Fuera de lugar. Roja. ¿Cómo propones en tu corazón? Si tú dijeras: yo voy a dar lo que propuse en mi corazón, ¿qué Dios se merece de ti? ¿Los 5 pesos que te sobraron? ¿Los de a 20 que te sobraron porque no quieres dar los de a 100? ¿Qué Dios se merece? Todo. Toda nuestra vida. Pero Dios establece lo justo, el diezmo. Ya eso luego lo vamos a estudiar porque es otro tema bien tremendo, bien hermoso. Pero tenemos que entender y escuchar la voz de Dios. ¿Qué vamos a aprender? A escuchar la voz de Dios. A escuchar la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo guió a la iglesia. ¿Y somos nosotros? La iglesia. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, Jesús sopló a sus apóstoles en Juan 20, del 21 al 23, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Una comparación cuidadosa del pasaje paralelo en Lucas 24 demuestra que en ese momento Jesús les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, que está en Lucas 24, cumpliendo así parte de las promesas dadas en Juan 14 del 16 al 27 y del 16 del 5 al 13, que era una promesa, porque la gente nada más seguía los ritos, pero no entendía el significado de los ritos, de por qué lavarse las manos, porque los judíos tenían ese acto ceremonial de lavarse las manos, pero ¿qué simbolizaba? Pureza y limpieza de nuestros pecados. Entonces, lo leían y lo hacían, pero no lo entendían. Entonces, cuando Jesús sopló el Espíritu, ¿qué les estaba? Dando entendimiento de la palabra. Luego, la llenura del Espíritu, el día del Pentecostés, fue con el propósito de infundir poder en los discípulos para ser testigos. Hechos 1:8. Esto cumple plenamente
esas promesas. Y es lo que nosotros necesitamos: comprender las Escrituras y tener el poder del Espíritu Santo para dar testimonio. Porque sin Cristo no amo al de al lado. La neta. Si no fuera por Cristo, si no, ya todos se hubieran mandado a la goma. Es que me habló feo, vámonos. Es que no canto bien el de la alabanza, sácate. Mejor me voy a mí, es que ahí sí cantan bien bonito. Si no fuera por Cristo, no estuviéramos aquí. Entonces necesitamos a Cristo. Dile al que está a tu lado: necesitas a Cristo. No hay que pensar que esta decisión fue una equivocación solo porque Matías no aparece en el resto del libro. O sea, la elección de Matías no fue una equivocación. Lucas no ofrece una historia completa, sino una selección representativa de los sucesos de los primeros 30 años de la iglesia. Entonces, ¿cuánto o qué periodo narra el libro de los Hechos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 30 años. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo o el capítulo 28 es un lapso de 30 años. Apréndaselo porque esto va a venir en su examen, ya se lo paso de ni modo. Finalmente es interesante observar que Judas fue reemplazado, pero cuando murió el apóstol Jacobo en Hechos 12:2 no fue reemplazado. Después murieron los demás apóstoles y la iglesia, ¿qué pasó? No trató de reemplazarlos, como se observa en la historia. ¿Y qué pasó ahorita? Ya cualquiera, ¿no? Ya nada más me sé Juan 3:16 y ya soy apóstol, ¿no? Dios me reveló. Pero vemos en la historia de la primera iglesia que no fue así. Hay dos razones para el reemplazo de Judas. Uno, murió como traidor. Y como dice el Salmo 109:8, era necesario que otro tomara su lugar. Mientras Jacobo y los demás apóstoles, ¿cómo murieron? Dando buen testimonio del Señor. La segunda razón, eran necesarios 12 apóstoles para comenzar la iglesia, como una manera de establecer una fuerte relación entre ellos y las 12 tribus de Israel. Lucas 22 del 29 al 30. Para Lucas, la iglesia era una continuación de lo que Dios estaba haciendo a través de Israel. Porque recordamos en el libro de los Hebreos que ahí nos narra que el pueblo de Israel está en un momento de stand-by. Ahorita, ¿quiénes son los, cómo se podría decir? Los representantes o los actores principales en la historia del mundo. La iglesia. Se nos ha dado el privilegio y la tarea de llevar el evangelio a todo el mundo, a la iglesia. Va a llegar el tiempo en el que Dios va a volver a usar a el pueblo de Israel, pero eso lo vamos a ver en escatología. Solo falta una cosa: el Espíritu no ha venido, ¿no? Todavía no ha llegado el Pentecostés. A donde estamos leyendo, donde vamos en la ley. Recuerde que estamos en historia. Y es como si usted tiene que leerla y como si estuviera ahí adentro. O sea, imaginándose al Pedro, ¿no? Chaparrito, medio pelón, y acá hablando. Hermanos. Ese era Pablo. Ah, ese era Pablo, ¿no? ¿Cómo era Pedro? A ver. Era chino, barbón. Chino barbón. Pero debemos de imaginarnos cómo estábamos. Y ahorita estamos en un momento donde están echando suertes, ¿no? Y me los imagino ahí sentados, ¿no? En el suelo. A ver, están estos dos. ¿A quién escogemos, señor? Ahí te lo encargamos. A ver. Águila. Cayó Águila. Matías, ¿no? Y entonces, hasta este momento donde vamos leyendo, no ha llegado la llenura del Espíritu Santo. Aunque la posición dejada vacante por Judas se llenó, el lugar dejado por Jesús no se había llenado todavía. El lugar que dejó Judas lo sustituyó ¿quién? Matías. Pero Jesús había sido llevado y aún no había sido llenado esa vacante. Y ahora sí, la venida del Espíritu Santo. Y nos emocionamos, ¿no? Porque
En ese momento llegó nuestro Consolador, el que nunca nos iba a dejar solos. Vamos a leerlo del 1 al 13. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como que está recalcando, ¿no? Que estaban juntitos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. No soy tan fuerte, pero más o menos así. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como ustedes. Imagínense que ahorita de repente todos empecemos a ver visiones. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Recordamos que en la clase pasada que vieron con la pastora Vero, vieron sectas y partidos de Israel en ese momento. Y habían unos que eran los piadosos y los... ¿Cuáles eran los otros? Eran dos en ese grupo de personas que seguían las costumbres judías. Prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Era gente que no era judía y que se circuncidaba y que cumplía con la ley. Y los piadosos solamente creían en el Dios de los judíos y llevaban una vida moral, por eso son piadosos. Entonces aquí está hablando de gente que creía en el Dios de los judíos cuando dice varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Ya entendió esa diferencia de piadosos y prosélitos? ¿Sí se acuerda? ¿Quién es un prosélito? Que no eran... Es como los que aquí se judaizan, ¿no? Y que se ponen su... ¿Y los piadosos quiénes eran? Solamente creían en el Dios de los judíos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. O sea, están borrachos. Hechos 1:14. Los discípulos estaban obedeciendo el mandato de Jesús, que era que se tenían que quedar ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Para qué? Para que llegara el Espíritu Santo. En los versículos 2 y 3 del capítulo 2, ruidos y lenguas de fuego fueron necesarias en este caso para advertir tanto a los discípulos como a los demás en Jerusalén que este acontecimiento era importante. En ningún otro caso hay ruidos y lenguas de fuego cuando el Espíritu Santo llena a un creyente. Como fue el principio de la llenura del Espíritu Santo, se manifestó eso para que nosotros entendiéramos del acto que comenzaba, que era el Espíritu Santo morando sobre su iglesia. Por eso es que aparecieron las lenguas de fuego. No quiere decir que para que seamos llenos del Espíritu Santo las lenguas de fuego, ¿no? A lo mejor y te prendiste la cabeza por la secadora que te estás reventando, pero no fue por el Espíritu Santo. Solamente se utilizó
esa maravilla en este punto para recordarnos que fue un acontecimiento importante. Los versículos 5 y 7 muestran que las otras lenguas en que hablaban los discípulos en realidad fueron idiomas entendidos por diferentes personas. En este momento se está manifestando el Espíritu Santo, y como había gente, y lo acabamos de leer, ¿no? De Macedonia, de Mesopotamia, había gente de todo el mundo. En ese tiempo pues todavía no conocían América, todo el mundo era todo Asia, Europa, y todo eso era su mundo. Entonces había gente de todo ese mundo, y los empezaron a escuchar hablar en árabe, en egipcio, en italiani, y en español, y en africano. Entonces empezaron a escuchar su lenguaje en este momento. Los versículos 12 y 13 muestran las dos relaciones de la gente: sorpresa y burla, como ocurría a menudo durante el ministerio de Jesús. Un milagro o unas palabras del maestro provocaban esas mismas reacciones: asombro y burla. Así ahora, y en el resto de los hechos, vemos las mismas respuestas de la gente. Vas con la gente y le dices: ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué dice? ¿No? Se burla, ¿no? Ay, sí, tu Dios, ¿no? A mí me pasó una vez en la prepa que se estaban burlando de Dios, y pues ya en ese tiempo yo ya era cristiano. En el Cebetis ya era cristiano, en el Cecitem no era cristiano. Entonces estaba en el Cebetis y empezaron a burlarse de Dios, ¿no? Y yo, o sea, ellos estaban en su onda, ¿no? Y pues yo estaba ahí al ladito y los escuché, y la neta sí me enojé. Y les empecé a hablar: no, es que es esto y esto y esto. Y se empezaron a burlar, lógico. Y es lo que pasa hoy en día. Pasó con Jesús, pasó con los apóstoles y sigue pasando con nosotros. No es de extrañarnos que se burlen de Dios. Hay que pedir misericordia porque no se dan cuenta. Aún hoy en día, cuando hablamos de Cristo, es común observar estas dos reacciones. Como en aquel tiempo Dios crea oportunidades para que testifiquemos de Él, Pedro se atrevió a hablar, aunque algunos se burlaban. Sigamos su ejemplo, testificando con valor y poder en el Espíritu Santo en cada situación que Dios nos provea. Quiero explicarles un poco más acerca de las lenguas. El manual nos dice, y me saqué de onda porque pues a nosotros nos habían enseñado que hablar en lenguas, ¿qué era? Otros idiomas, español, portugués. Pero hoy vamos a ver algo bien importante, que en realidad sí existe el don de hablar lenguas angelicales, divinas, que no entendemos. Lo que pasa es que muchos lo exageran o lo usan de una manera equivocada. El otro problema es que enseñan que si tú no hablas o no tienes el don de lenguas espirituales o angélicas, no estás lleno del Espíritu Santo. Esa es la equivocación que hacen que el creyente a fuerzas debe de hablar en lenguas. A mí me pasó. Fuimos cuando antes eran los encuentros, se llamaban encuentros, y pues íbamos a la iglesia de Emanuel ahí en Ecatepec, y yo fui a su instituto, terminé su licenciatura allá. Terminamos, el hermano Ismael también terminó conmigo. Bueno, terminó primero, ¿no? Él se aventó 2. Y estábamos en el instituto, y para servir en el encuentro de ellos, nos metíamos a un cuarto y empezábamos a orar. Y nos hacían que todos teníamos que hablar en lenguas a fuerzas. Y pues ya ahí está, ¿no? Basiquita, basacara, basete, ¿no? Pero yo no entendía y yo no sabía y yo no lo tengo. Y no sé si lo voy a tener. Pero es un don que está presente. Pero no es a fuerzas, es un regalo. No le das el mismo regalo a todos, ¿no? Porque a lo mejor a ti te gusta el color azul y a otro el rosita.
pero es real. En este pasaje vamos a ver dos tipos, vamos a ver acerca del don de lenguas. Vemos aquí en el libro de los Hechos un tipo de este lenguaje. ¿Qué es el don de lenguas? Se lo voy a escribir. Y de todos modos se los voy a decir. El don de lenguas es la habilidad especial que el Espíritu Santo, esto de todos modos los van a ver en el manual de charismas, que el Espíritu Santo confiere al creyente. Entonces, ¿qué es? Una habilidad especial. Es algo que Dios te da, que es especial, que es a quien Él quiere. Yo he oído a mi papá y mi papá sí lo tiene, pero no lo desarrolla siempre. O sea, y vamos a ver algo. En Hechos 2:4 se nos habla, es el que acabamos de leer, en Hechos 2:4. Ahí están hablando diferentes lenguas humanas. Entendibles. O sea, idiomas. Lenguas humanas entendibles. Quiero que me acompañe a Romanos 8:2, porque el apóstol Pablo nos habla de que sí hay lenguas angelicales o lengua divina que no es entendible. Romanos 8:2. Vamos a ver el otro tipo de lenguas. ¿No es Primera de Corintios? Romanos 8:26. Es que no se lo digo para que no me gane. 8:26 dice, aquí está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa esta palabra? Que no se entienden, que es un lenguaje divino, porque el Espíritu Santo es el capacitado para hablarlo. Aquí lo estamos viendo en el apóstol Pablo lo está explicando. Son gemidos indecibles. No es que tú agarres y empieces a orar y no, esos son tus ruegos, tus lamentos, sino que es un lenguaje que no se entiende. Y ahora sí, vamos a Primera de Corintios. Es que esta hermana como que ya va en maestría y ya se sabe todo, esta hermana. Primera de Corintios 13:1. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:1? Si yo hablase en lenguas humanas, está hablando de la situación de Hechos 2:4. Está hablando de ese tipo. Y angélicas, está hablando del versículo, ahorita vamos a ver otro pasaje, Romanos 8:26, que son lenguas divinas, angélicas, que no entendemos. Y no tengo amor, vengo a ser como un metal o címbalo que retiñe. Otro pasaje que nos habla acerca, porque yo decía, pues es que nos enseñaron que hablar en lenguas es hablar otros idiomas. Pero
el apóstol Pablo nos enseña que si hay un lenguaje divino que no entendemos, que no sé, yo no lo sé, que a lo mejor si es el saca la bazuca, tira la bazuca, yo no lo sé porque yo no lo entiendo y yo no tengo ese don. Solo los que tienen ese don saben. Primera de Corintios 14:1. 14:1. ¿Qué dice? Y de hecho el tema de este capítulo, el apóstol Pablo está narrando acerca de las lenguas. Dice el 1: seguid el amor y procurar los dones espirituales. ¿Qué es un don? Pero sobre todo que profeticéis. Aquí está hablando de un don. Profetizar. ¿Qué es profetizar? Hablar de parte de Dios. 2. Porque el que habla en lenguas, o sea, ahí está hablando de otro don. Lenguas. No habla a los hombres. Entonces, si nosotros basáramos el don de lenguas, que es hablar en idiomas entendibles, portugués, chino, alemán, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo que no son entendibles? Porque es el lenguaje divino. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, el don de hablar en lenguas es esa capacidad para es algo más íntimo, es algo, estás en el lenguaje divino con Dios y solamente ¿a quién le estás hablando? A Dios. ¿Qué dice? Pues nadie le entiende. O sea, no es ni chino, no es ni mandarín, no es ni árabe. Es un lenguaje que no se entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿a quién se edifica? A sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, este don de hablar en lenguas es un lenguaje sobrenatural, que es a quien Dios le quiere dar, y que es un lenguaje que es entre tú y Dios, pero edifica a quién. Nada más te edifica a ti. El profetizar, o cuando nosotros oramos normalmente, ¿qué estamos haciendo? Hablando en un lenguaje humano. ¿Y quién se edifica? Porque estamos orando. Y cuando estamos orando normal, yo escucho lo que está orando mi pastor, lo entiendo, y a lo mejor nuestro pastor está haciendo una oración y yo soy edificado, porque a lo mejor está hablando de perdón de pecados y yo en ese momento vengo mal y yo escucho su oración, me arrepiento. Estoy siendo edificado. ¿Por qué? Porque me lleva al arrepentimiento. Por eso es el llamado del pastor que venga. Ajá. Entonces, tenemos que entender, el hablar en lenguas humanas es un mensaje en lenguas o idiomas humanos que el creyente no conocía ni estudió. Eso es lo que pasó en Hechos 2:4. Un lenguaje humano que yo no estudié inglés y de repente empiezo a hablar inglés. Ese es este tipo que pasó en Hechos. Y es usado para evangelizar. El otro, el de lenguas angélicas o celestiales no entendibles, edifican a uno mismo. Es un lenguaje entre Dios y yo. Se requiere un intérprete para poder edificar a la iglesia. De hecho, hay otro don, que es el de interpretación de lenguas, que quiere decir que yo voy a traducir al que está hablando con Dios para edificar a la iglesia. Entonces, ¿por qué es que se ha cuestionado y se ha rechazado este don? Porque lo está diciendo el apóstol Pablo. Y si lo dice la Biblia, yo no soy quien para decir que Dios está mal. Si Dios dice que algo está y que es bueno, yo no puedo contradecir la Biblia. Aquí dice que hay un lenguaje extraño, angelical, celestial.
El problema es que muchos hacen un mal uso. Y recuerde que Dios es un Dios de orden. ¿Y qué pasaba? De hecho, más adelante, si usted estudia este pasaje de Corintios 14, que empezaba, rebasaba, y otro de este lado, bla, 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 y otro allá, y otro allá. Y dice el apóstol Pablo, si llega un inconverso y entra y escucha ese relajo, ¿qué va a decir? Oh, sean locos. Por eso es que dice el apóstol Pablo más adelante, que el que habla en lenguas, si hay un intérprete o alguien que interprete lo que él está diciendo, hable y el intérprete edifique a la iglesia. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Entonces, existe. Son vigentes porque a veces dicen, no, es que estos dones ya no son vigentes, solamente se utilizaron en el Nuevo Testamento con los apóstoles para el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver si son vigentes. Efesios 4:13 para finalizar este tema y que tengan su receso. Efesios 4:13 dice, vamos a leerlo desde el 11. 4:11, vamos a leerlo desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y viene el poderoso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya somos como el varón perfecto? ¿Ya estamos en esa plenitud? Entonces, los dones que Dios nos da para edificación de la iglesia y para muestra de su poder, y para testificar, porque hay unos que testifican, que es el don de sanidad, que es el don de milagros, son vigentes hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta la plenitud. Mientras, Dios sigue dando sus dones a quien Él quiere para que cumplan un propósito. Está presente este don de lenguas, es real, no entendibles, pero hay que usarlo, el que lo tenga, con sabiduría para edificación de la iglesia. Vamos a tomar un receso, hermanos.